Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de continuar con la siguiente nota, con el siguiente tema, más bien vamos a dar los saludos iniciales. Conde Draco, buenas noches, mi estimado tocayo. Gracias por estar aquí. Chava, gracias por estar en el programa y gracias por la plantilla, el dominio y etcétera. Él es el encargado, no sé si me permites que lo diga, de la imagen actual y de los cambios que se dieron en el blog. Fernando Torres, muy buenas noches, bienvenido. Gerardo CN, muy buenas noches. El santo es, digamos, es un tema delicado. Perdone. Eso es un tema delicado y que por el momento no es buena idea profundizar en él. Ok, este tema sí va a requerir un bloque enorme, realmente enorme. ¿Por qué lo digo? Porque en sí es un tema muy delicado. Y es muy delicado lo que se viene. Vámonos otra vez al blog para que lo vean. Tlaclaya, alto mando ordenó abatir a delincuentes en horas de oscuridad. Esto se dio la semana pasada, el jueves 2 de julio. Y la razón de por qué abordo esta nota, este post, que es de la semana pasada, es para dar un antecedente a la siguiente nota. Al cumplirse un año de la matanza en Tlaclaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez dio a conocer un informe en el que se desprende que los militares responsables de los hechos llevaban órdenes del alto mando de abatir delincuentes en horas de oscuridad. O sea, que estos hijos de la chingada tenían permiso para matar. Continúo. En su calidad de representantes de Clara Gómez González, una de las 3 sobrevivientes de la masacre, abogados del Centro Pro DH presentaron el informe Tlaclaya a un año. La orden fue abatir. Ya a diferencia del gobierno de Calderón, que era aprender a cualquiera, ya sea delincuente y no, presentarlo y hacer un show mediático, lo cual en sí es ilegal y vulnera el debido proceso y los derechos humanos del presunto delincuente o del aprendido. Ahora la orden es: ya no averigüen, ya no pregunten, ya no investiguen, maten. Maten.
Continúo. En el que se incluye un documento interno de la Sedena, dirigido al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los implicados en el caso en el que se le ordena que las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se cometen en esa hora. No importa, bueno, si esos son sus datos, ¿para qué discutimos? Señores, este es el resultado de tener al ejército en las calles. El ejército no está para actividades policíacas o de combatir al crimen organizado y no organizado. El ejército no está preparado ni disciplinado para esto. Son las policías quienes deben de hacerlo. Es cierto que todas, en cualquier nivel, que todas las policías, ya sean municipales, estatales, federales, están infiltradas y coludidas con los disquecárteles, que no son otra cosa que paramilitares. Eso fue una excusa para mandar al ejército a las calles y matar a diestra y siniestra, porque no hay una investigación de por medio, no hay evidencia, no hay en la Constitución la pena de muerte, no hay un juicio o un proceso judicial y penal hecho de la mejor manera. Acompañados por miembros de organizaciones de derechos humanos, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Pro Derechos Humanos, y los abogados Santiago Aguirre y Araceli Olivos, Portugal, solicitaron formalmente a la PGR llame a declarar al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, al comandante de la primera región militar, Jaime Godínez Ruiz. Bueno, un saludo a Sanoti Godínez, sé que no tiene que ver, pero el apellido de este cabrón me los recordó. A los comandantes de la Zona Militar número 22, José Luis Sánchez León, y al adscrito a Francisco Ortega Luna, así como al responsable del batallón número 102 de Infantería, Raúl Castro Aparicio, y al teniente al mando del personal de tropas que participó en los hechos, Ezequiel Rodríguez Martínez. Al recordar que la PGR sigue un proceso penal contra 7 militares por el homicidio de 8 personas, luego que la CNDH documentó que entre 12 y 15 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial de las 22 fallecidas. Patrón Sánchez también exigió al ombudsman Luis Raúl González Pérez a no dar por cumplida la recomendación 51/2014, en tanto la PGR no realice nuevas diligencias para determinar el número exacto de víctimas. Entonces, este último párrafo quiere decir que muy posiblemente no hayan sido 22 personas asesinadas o masacradas en estos lamentables hechos, sino más. Luego de informar que el documento fue enviado a la Relatoría de Ejecuciones Arbitrarias de la ONU, a la CIDH y a la Corte Penal Internacional, el director del Centro Pro Juárez puntualizó que los altos mandos del ejército deberán explicar las instrucciones de realizar operativos para abatir personas, orden que incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles y a cometer graves violaciones a derechos humanos. Repito, porque no se investiga quién realmente es o no un delincuente.
quién o no trabaja para un cártel. ¿Se había tardado eso? Ok, continúo. Hay delay. El documento en cuestión fue obtenido por el Centro Pro Derechos Humanos a través de un amparo contra la negativa del Juzgado Sexto Militar a dar acceso a su representada al expediente de la causa penal 3387-2014 que se sigue también a los soldados por faltas a la disciplina castrense. El documento fechado el 11 de junio en el Campo Militar 22D de San Miguel Ixtapan, Estado de México, da disposiciones giradas por el propio alto mando de realizar actividades en horario nocturno y que, basándose en un profundo trabajo de inteligencia. Sí, disculpen, se pierde un poco, esto es debido al ancho de banda. Los operativos se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad sobre objetivos específicos. No, qué asquerosidad, de veras. En el punto séptimo del documento se indica que las tropas deberán operar de noche, en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se cometen en ese horario. Corrección, lo que realmente se quiere decir en esa orden es que es más sencillo cometer estos delitos en la oscuridad, porque es más difícil que haya testigos, es más difícil. Todo el mundo está en su casa, descansando, y es más difícil. Es para ocultar estas violaciones a los derechos humanos. Santiago Aguirre resaltó que además de la explicación que deben dar los altos mandos por ese tipo de instrucción y de aclarar el número de personas ejecutadas extrajudicialmente, ya que en el caso de la hija de Clara Gómez Erika, de 15 años, la dependencia consideró que su muerte se debió al fuego cruzado, aunque hay serias dudas de que haya ocurrido así. Y lo más seguro es que esta niña la hayan ejecutado, la hayan asesinado. El cuerpo de Erika se encontró alojada con una bala que corresponde al mismo calibre con el que se ejecutó a quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó como B-17 y que en vida llevó el nombre de Jorge González, además de que hay indicios de que el cuerpo de Erika fue movido del lugar donde murió, apuntó el abogado. Recordemos que los soldados, después de ejecutar esta atrocidad, manipularon la escena para dar la imagen de que fue un enfrentamiento. ¿En qué mundo, digamos, en qué universo, realidad, en país, etcétera, hay un enfrentamiento y que uno de los lados no haya tenido ninguna baja y que el lado contrario sea totalmente fulminado? Araceli Olivo señaló que por las consideraciones de la CNDH y la PGR es que Clara Gómez no ha sido considerada como víctima ni como parte del juicio que se sigue a los soldados de la PGR, ni mucho menos ante la Procuraduría General de Justicia Militar. Claro que no, lo que no se quiere es que esto se sepa y que se mantenga en la total impunidad. Lo que estamos viendo es que hay una invasión del fuero militar en caso que tendrá que ser llevado en su
en su totalidad en el fuero civil, pues se trata de violaciones graves a los derechos humanos. Y cabe señalar que el MP militar realizó acciones periciales que nada tienen que ver con la disciplina castrense, sostuvo la abogada. Olivos criticó que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se hayan difundido montos económicos que supuestamente se han pagado a las víctimas del caso Tlatlaya, lo que ha puesto en riesgo a Clara Gómez y a su familia, que viven en una región de extrema violencia, como lo es de Tierra Caliente. Todo esto para callar y, repito, mantener en la total impunidad estos casos. En marzo pasado, Jaime Rochin, presidente de la CAB, aseguró que las víctimas por el caso Tlatlaya cobrarían 1 millón de pesos y que se había registrado a 50 posibles beneficiarios. Al exigir justicia para su hija Erika Gómez y una explicación de por qué la ejecutaron, Clara desmintió haber recibido recursos públicos como parte de la reparación del daño, como se ha publicado, lo que la ha puesto en riesgo de secuestro o asesinato. La mujer, etiquetada como Julia en las indagatorias, declaró que siempre ha dicho la verdad, que no cambió su declaración, como también aseguró el ex procurador Jesús Murillo el Cansado Caram, y que vive con miedo por haber enfrentado a los militares, pero que ello era necesario debido a que no era la primera vez que cometían abusos en la región. Qué finura resultó el ejército mexicano, de veras. Quiero que se haga justicia, insistió, porque ejecutaron a mi hija menor de edad, Erika Gómez. Lo que hicieron con mi hija no tiene perdón, y quiero que se castigue a los responsables, a los de Toluca, policías mexiquenses y a los militares, que no queden impunes como siempre han quedado. ¿Por qué? Miedo a hablar, porque tenemos miedo a hablar, a que te hagan algo los militares, pues no es la primera vez que se cometen errores. En Arcelia, en San Pedro, siempre han cometido cualquier estupidez, siempre lo han hecho injustamente. ¿Saben por qué lo han hecho? Porque pueden y porque saben que va a quedar impune y que nadie va a hablar. He roto el silencio, me siento fuerte y con la frente en alto. Voy a ir con todo y a lo que venga, pues quiero que castiguen a los responsables, puntualizó Clara Gómez, luego de responsabilizar al gobierno federal de su seguridad y de cumplir a cabalidad con las medidas cautelares de las que es beneficiaria desde octubre pasado por indicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre las órdenes de aprehensión contra 7 policías ministeriales del Edomex que habrían intervenido en las torturas de las 3 sobrevivientes. Santiago Aguirre sostuvo que hasta ahora, como representantes de Clara, no han sido notificados de esas acciones. O sea, que la tortura que a estas 3 personas se les aplicó está quedando en la total impunidad. Sin embargo, recordó que la recomendación de la CNDH no solo incluía como responsables de tortura y malos tratos a los policías ministeriales, sino a otros funcionarios que podrían ser sancionados penal y administrativamente. Que la chingada, perdón. Hay algo de delay. Entre ellos
personal pericial del Edomex, así como quienes encubrieron los hechos de Tlatlaya, a partir de supeditación y subordinación de autoridad civil sobre la militar. Aunque agregó que para que haya un avance en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH, también es necesario una disculpa pública del narcogobernador Erubiel Ávila. Eres un pendejo. Tras sus declaraciones en los días posteriores inmediatos a los hechos de Tlatlaya, cuando reconozca que equivocó, que encubrió al ejército y a la totalidad de los funcionarios sean sancionados, podrá hablarse de un avance en la reparación, lo cual dudo que eso pase. En la representación del reporte estuvieron presentes, bueno, ya lo podrán ver. El asunto está, señores, el asunto está de que el ejército, tiene la orden de matar. Ya no investigan, ya no preguntan, es tirar a matar. Continuamos sobre este tema, vamos a una pausa.